abrir los ojos todos los días por la mañana es un gran milagro. El asistir a la Eucaristía y presentar pan y vino, y en un momento de oración, de invocación del Espíritu Santo, estar alimentándonos con el cuerpo y la sangre de Jesús. Muchas veces lo hacemos tan cotidiano que no nos fijamos en esa intervención extraordinaria de Dios en nuestra propia vida. Bienvenidos, queridos amigos, estamos aquí listos para compartir el Evangelio una vez más y tratar de ahondar en esos mensajes que nos deja el Señor para caminar esta Cuaresma. Y hoy he invitado a un sacerdote muy querido que nos ha apoyado aquí en Alemania con retiros y que se ha quedado en el corazón de la gente. Y él viene de Venezuela, pero actualmente está en España. Hablamos del padre Gerardo Otálvarez. Buen día, padre, ¿cómo está? Buen día, Francisco. Bien, gracias, muchas gracias. Recordándolo siempre a ti, a tu familia y a la comunidad hispana allí en Alemania, a los que he tenido la oportunidad de compartir con ellos algunas ocasiones. Qué bueno, qué bueno. Cuéntenos un poquito para los que lo extrañamos, dónde anda ahora, cuál es su misión en este tiempo. Estoy en España aún, ya llevo casi 5 años en España, con una pequeña interrupción. Fui a Venezuela el año pasado, estuve unos meses y volví. Pero en esta ocasión estoy en Galicia, en la arquidiócesis de Santiago de Compostela. Qué bueno, entonces debe tener como muy clara esta actitud de peregrino y que nos identifica mucho a los hispanohablantes aquí en Alemania, que vamos caminando, hemos llegado de algún lugar y vaya a saber cuándo pensamos a veces en volver y muchas veces nos sentimos peregrinos y en el fondo todos somos peregrinos que estamos de paso en esta tierra y vamos hacia lo alto. Bueno, querido Padre, vamos a escuchar el Evangelio del día para poder meditarlo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Jesús escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Este Evangelio, la verdad que tiene tantos elementos que podríamos estar 1 hora, 2 horas hablando de él. De hecho, les recomiendo a quienes quieran, después de lo que hagamos aquí, seguir escuchando un poco más, que busquen, por ejemplo, los videos del obispo Barron sobre este tema yo he estado escuchando hace poco y la verdad
tiene mucha, pero mucha riqueza. Pero vamos a elegir algunos puntos, algunos elementos que nos puedan hablar a nuestra vida de hoy. ¿Cuál le parece, padre, que podría ser un lugar para empezar esta meditación de este rico evangelio? Yo pienso, primero que nada, contextualizar el Evangelio en el tiempo de Cuaresma que estamos avanzando ya. Llegamos al cuarto domingo, hemos pasado desde el Evangelio de las tentaciones por la transfiguración. El domingo pasado se introdujo un elemento nuevo que es el agua y hoy se repite nuevamente en este Evangelio. Hay un contexto bautismal. La comunidad, los primeros cristianos celebraban, perdona, la Cuaresma porque era una etapa de preparación para recibir el bautismo en la Pascua, precisamente. Claro. Hay un gesto de unción también, ¿no? Porque este de Sí, juntar sí, agua con tierra y marcarlo, sí, sí. sí, Pero hay algo que va mucho más, es anterior al aspecto de la unción, y es lo que tú decías, el hacer el barro, pero Jesús la hace con su propia saliva. Recuerda, allí hay un elemento de creación o de recreación del ser humano. como Adán ¿Recuerdas? y Eva. Si vamos al Génesis, Dios crea al hombre del barro. Dios lo crea. Y en este momento en que devuelve la vista al ciego, ha perdido una facultad, el hombre. Nació sin ella y necesita ser recreado. Entonces, el lodo hecho con la saliva de Jesús, recuerda el aliento de Dios que le da vida al ser humano allí en la creación, al hombre, infunde su espíritu. Vamos a decir lo mismo con la saliva. Sale de la boca de Jesús eh, para formar el barro y luego untárselo en los ojos al ciego. Entonces, pensemos en esto, en la recreación del ser humano, hacer el hombre nuevo. Se me había imaginado, claro, qué detalle tan importante, volver a Sí, conectarse con el poder creador de Dios. eso es, sí, sí. Yo creo que la intencionalidad del texto en ese sentido es esa, que la humanidad vaya descubriendo que hay que pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Hay que recrear la persona en todo su sentido, ¿no? Volver al sentido original. Cuando el hombre sale de las manos de Dios, creado de las manos de Dios, en pura bondad, y luego es que aparece el pecado. Entonces, aquí, fíjense que luego unos van a decir, van a hablar sobre el mismo pecado, incluso van a criticar a Jesús, porque esto lo hizo en un día sábado. Es cambiar toda una manera de pensar, cambiar toda una manera de ver la vida, ¿sí? En esa novedad que nos introduce Jesús. Y, Incluso, incluso a él también, ¿no? Porque no lo y- reconocen. Algunos que ya lo conocían de antes no lo reconocen. Es nuevo al exacto. ciego. Exacto. Entonces, veamos, este hombre que dependía de la limosna que le daba a la gente, al convertirse en un hombre nuevo, ahora no va a depender de los demás, sino que va a adquirir su propia autonomía. Cuando Dios crea al hombre, le dice, someted la tierra, transformad la tierra, transforma la tierra. O sea, tú eres autónomo para hacer, pero por supuesto siguiendo la voluntad de Dios. Este hombre era dependiente, ahora no, ahora él puede hacer su vida por sí mismo sin depender de la limosna que venga de los demás, ¿no? Tú decías al principio, hay muchos elementos y fíjate cómo hemos visto ya unos dos o tres. Sí. Y también, por ejemplo, esto de que esta curación, como las curaciones de Jesús, buscan algo más trascendente que la sola restauración del cuerpo, de las funciones corporales, porque sigue avanzando el texto y en realidad todavía falta un último paso, ¿no? Hay todavía una intención de salvación del Señor. Es que nosotros a veces hacemos una lectura plana del Evangelio y nos quedamos con el milagro, nos quedamos con el hecho sobrenatural, porque humanamente estamos ávidos de eso, ¿no?
de pasar de lo natural al sobrenatural. Pero en el fondo va más allá. Que reafirmes tus principios, que reafirmes tu fe, que reafirmes la originalidad con la que saliste de las manos de Dios. Y por eso entonces Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Ahora, apliquemos esto un poco a nuestro diario vivir. Nosotros, quizá por la misma cotidianidad de la vida, dejamos pasar momentos sumamente importantes, momentos que parecen naturales, pero donde experimentamos el milagro de Dios. El abrir los ojos todos los días por la mañana es un gran milagro. El asistir a la Eucaristía y presentar pan y vino, y en un momento de oración, de invocación del Espíritu Santo, estar alimentándonos con el cuerpo y la sangre de Jesús. Muchas veces lo hacemos tan cotidiano que no nos fijamos en esa intervención extraordinaria de Dios en nuestra propia vida. Como cuando estos días de invierno y de tantos días grises, de repente sale el sol, ahí sí nos maravillamos. Entonces, debería Sobre ser todo igual. aquí en Alemania, sobre todo aquí en Alemania, que sale el sol y de pronto vuelve el alma a los Sí, latinos. sí, sí, sí. Pasa lo mismo aquí con la lluvia y el frío, y un día de sol es un día maravilloso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando con el ciego de nacimiento. No un día, sino toda una vida en la oscuridad, toda una vida. Jesús obra el milagro, le devuelve la facultad de la visión si nos quedamos en el milagro, y esto le lleva a él a decir, creo. O sea, me maravillo con la luz que mis ojos están recibiendo, que de otra manera no lo hubiera podido hacer. Voy a tratar de hacer un poco como de recoger lo que nos ha ido contando, o sea, contextualizando esto en la cuaresma, en este tiempo que casualmente, y no tan casualmente, sino providencialmente para los que vivimos de este lado del mundo, es la primavera, es el tiempo de buscar el cambio de la sequedad y ir caminando hacia la Pascua. También nos conecta con nuestras necesidades primordiales, algo que hemos venido hablando en esto del ayuno y del dejar cosas, porque vamos viendo que en algunas cosas necesitamos ser restaurados, pero en el fondo, en lo más importante, es donde necesitamos ser salvados y es donde Jesús viene a decir, como les dijo a este ciego, crees también en mí, Sí. y de ahí, si nos disponemos realmente, vamos a salir renovados. Yo invitaría, por ejemplo, a mis hermanos católicos en Alemania y en el resto del mundo, a donde nos puedan escuchar y ver, pues que participemos en esta cuaresma, por ejemplo, del sacramento de la reconciliación, porque ese sería un renovar, ese sería un hacer lodo con la saliva de Jesús, untar nuestros ojos y devolvernos la visión, renovarnos en la esperanza, la confianza en Dios. A ver, hablábamos hace rato de que somos peregrinos pues el pueblo que peregrina muchas veces siente desánimo, muchas veces se cansa, siente que sus expectativas no son llenas o que no logran lo que anda buscando. Entonces hay que renovar la esperanza y renovar la confianza en Dios. Es, sí, pienso yo. Muchas, pero muchas gracias, Padre. Yo creo que estuvo muy apropiado por esta semana que hemos ido hablando de a poquito, de dar pasos hacia la reconciliación. Bueno, creo que hoy domingo muchos tenemos la oportunidad de ir a misa. Los que la tengamos, la aprovechemos y vayamos también al sacramento de la reconciliación. Si no hay una misa o una reconciliación en español cerca de donde vives, por favor, consulta en la página de católicosenalemania.de porque allí hay información que te puede ser muy útil para hacerlo en los próximos días. Y, y bueno, en el fondo, este paso de renovación es lo que buscamos a lo largo de todo este caminito que vamos haciendo acompañando el Evangelio de la Cuaresma. Muchas gracias, Padre, por estos minutos de compartir. Bueno, siempre disponible para ustedes, siempre, siempre. Con mucho cariño siempre. Que Dios les bendiga
y que esta obra de evangelización y esta obra de llevar la palabra a muchos, pues vaya creciendo. Muchas bendiciones para todos. Y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este ratito y les dejamos, como siempre, una invitación bien práctica para vivir durante el día de hoy. Nos vemos mañana. Hasta pronto.